Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de Noticias Ahora. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Bruselas, donde la Unión Europea aprobó 120 millones de euros por ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe en 2025. Esto a los países más vulnerables como Venezuela, Colombia y Haití, entre los principales beneficiados tras recientes desastres naturales y conflictos armados. La comisaria de la Preparación y la Gestión de Crisis, Adhat Al-Labid, señaló que esta nueva financiación de la Unión Europea permitirá a sus socios humanitarios, muchos de los cuales se enfrentan a graves déficits de financiación, seguir prestando asistencia vital donde más se necesita. Mencionó que parte de esa ayuda también reforzará la preparación ante desastres, ya que América Latina y el Caribe es una región que se encuentra en primera línea de los impactos del cambio climático y otros peligros, dijo Al-Labid. El anuncio de esta ayuda coincide con el primer aniversario del Memorándum de Entendimiento sobre Gestión del Riesgo de Desastres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, firmado en Barbados hace un año para intensificar la cooperación en este ámbito. En Venezuela se destinarán 38 millones de euros a organizaciones humanitarias. Esta financiación se destina a la crisis actual en el país, en el que se calcula que hay unos 20 millones de personas con necesidad de ayuda humanitaria, centrándose en la protección de los grupos vulnerables, la salud, la nutrición y la educación. En Colombia, 21 millones de euros apoyarán a las personas desplazadas por conflictos armados y a abordar el impacto de la migración en las zonas fronterizas con Venezuela. Las áreas clave de asistencia incluyen seguridad alimentaria, medios de vida, agua, saneamiento, salud y educación. Más de 7.7 millones de venezolanos han huido de su país desde 2015, de los cuales más de 2.9 millones viven en Colombia, mientras que alrededor de 1.5 millones buscaron cobijo en Perú y alrededor de 500.000 respectivamente en Ecuador, Chile y Brasil. La Unión Europea asignará otros 10 millones de euros a países en América del Sur para ayudar a esas personas desplazadas forzosamente y en riesgo. En otra información, la Comisión de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció la detención arbitraria de dos familiares de uno de los choferes de la líder opositora María Corina Machado. Según la denuncia publicada por el movimiento Vente Venezuela en la red social X, Jesús Ángel Manrique y Juan Pablo Manrique fueron aprehendidos sin orden judicial el pasado 6 de mayo, el día que se conoció la noticia de la salida de los 5 asilados de la organización en la Embajada de Argentina en Caracas, y desde entonces se desconoce su paradero. La organización política aseguró que funcionarios se los llevaron de su casa a la fuerza sin orden judicial por ser familiares de uno de los choferes de la líder María Corina Machado. Además, señalaron que los allegados de ambos detenidos no han obtenido ningún tipo de información sobre su paradero y temen por su integridad. La Comisión de Derechos Humanos de Vente Venezuela, en su pronunciamiento, señaló que el método Sippenhaft forma parte del terrorismo de Estado y las violaciones de derechos humanos que el régimen de Maduro asegura sigue ejecutando contra la disidencia en Venezuela. Por último, exigen información de Jesús Ángel Manrique y Juan Pablo Manrique, así como su libertad inmediata. Y Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional de ese país, aclaró que la niña Maykelis Espinosa fue repatriada a Venezuela por una orden judicial. En su cuenta en X, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos hizo la aclaratoria luego de que Nicolás Maduro aseguró que la niña había sido rescatada y agradeció por las gestiones al mandatario Donald Trump. El organismo aclaró que la niña estuvo bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados durante 302 días. Igualmente señaló que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos se remite a Venezuela para determinar si la niña está con su madre o bajo custodia de la administración Maduro y no con el padre, de quien indican es miembro del Tren de Aragua y se encuentra en la prisión de máxima seguridad, el Secot. Y el Colegio de Enfermeros en el estado Guárico aseguró que la crisis económica en el país mantiene a los trabajadores de la salud redoblando jornadas laborales ante el déficit de empleados.
El gremio apuntó que cada día son muchos los enfermeros que se forman en los espacios académicos. Sin embargo, no se incorporan a trabajar en los espacios públicos ante los bajos salarios que perciben. Apuntaron que la crisis laboral y económica en Venezuela ha llevado a muchos trabajadores a ejercer la profesión fuera de las fronteras. Nosotros tenemos una migración bastante importante de talento humano. Tenemos enfermeros que están allá hasta en el África, ¿verdad? Están por allá, bueno, tratando de ayudar desde la distancia a su familia, y todavía no tenemos la cantidad de ingresos suficiente a nuestras unidades de atención, porque resulta que egresa grandes cantidades de enfermeros, pero el sueldo no es motivador. Y ese enfermero que egresa de las universidades prefiere dedicarse a la economía informal porque gana más dinero. Entonces, eso está pasando en nuestro centro de trabajo, donde vemos que el que está en las unidades prestando atención se ve agotado porque el déficit es bastante marcado. El gremio exhortó a los profesionales de la salud a seguir luchando por las reivindicaciones laborales y esperan que en algún momento las condiciones de trabajo de los trabajadores cambien para mejor. Estas declaraciones fueron efectuadas durante un acto de homenaje por la conmemoración del Día del Enfermero, donde se entregó la Orden Hipólita de Maucó y además se reconoció el trabajo de los enfermeros y enfermeras de distintos municipios de la región. Continuamos recorriendo las regiones de Venezuela. En Nueva Esparta, las carencias de agua continúan obligando a la búsqueda de alternativas tanto de manera individual como colectiva. Una de las opciones son plantas desalinizadoras y extracción de pozos profundos. Así es, hoy nos encontramos en la planta de ósmosis inversa de Curiepe, sector del municipio Maneiro, para la puesta en funcionamiento de la primera planta de llenado de agua municipal, cuyo aporte será surtir de botellones de agua y camiones cisternas a la comunidad en momentos de emergencia. Escuchemos al alcalde y al ingeniero de la obra toda la explicación técnica que habla de la calidad del agua que se produce. En el municipio ejemplar tiene más o menos asignados mensualmente entre 220 y 180 camiones de agua para las distintas poblaciones. Entonces, cuando colapsa todo el sistema, no podemos cumplir con esa necesidad y tenemos poblaciones que pasan muchos días sin agua y que no podemos nosotros ni siquiera llevar un camión de agua. Gracias a la inauguración de este centro de distribución de agua municipal, desde el municipio ejemplar, bueno, creamos independencia. En el sentido de que tenemos una capacidad de 36.000 litros diarios de agua potable y vamos a tener una capacidad diaria de aproximadamente 500 botellones que pueden ser vendidos a la comunidad a precio solidario, mucho menos que la mitad del precio del mercado que vemos en el estado de Nueva Esparta, y además de eso pues, tenemos capacidad para cargar 30.000 litros en camiones cisternas. El proyecto nace de la necesidad de tratar un agua proveniente de un pozo profundo que existía aquí, cuyas características es de agua salobre. Ese agua producto, pues nosotros garantizamos que está dentro de los parámetros del decreto 883 como agua tipo 1A, que es agua para consumo humano. El alcalde insistió en que este tipo de obras son solo paliativos, pues el abastecimiento de agua conlleva a soluciones integrales. Sin embargo, considera importante destinar recursos para soluciones puntuales y ofreció la experiencia a otras alcaldías. Desde la isla de Margarita para BPI TV, Ana Carolina Arias. Gracias, Ana. Y recuperar el sistema de transporte, mejorar la educación y restablecer la producción de las industrias en Bolívar son parte de las propuestas del candidato opositor César Ramírez, quien aspira a la gobernación de esa región sur del país. Sí, gracias por este contacto. Los temas centrales de las propuestas del candidato César Ramírez para la gobernación de Bolívar son la industria, educación y transporte. Estamos proponiendo transformar el modelo productivo del Estado Bolívar, de un modelo industrial y minero a un modelo diversificado, donde el turismo, la transformación de la materia prima en productos terminados, la explotación de la madera comercial, el relanzamiento del área cultural, diversifiquen la economía y se traduzca en mejora de calidad de vida para todos los guayaneses. Queremos mejorar todo lo que es la infraestructura educativa y mejorar las condiciones para que los jóvenes asistan a clases. Vamos a retomar el proyecto de Transguayana, que es un sistema BTR bien diseñado, que el proyecto de ingeniería reposa en las gavetas de la alcaldía de Caroní y vendría a solucionar definitivamente el problema de transporte público, que es uno de los problemas más graves que estamos viviendo en Ciudad Guayana,
Bien, el candidato César Ramírez afirmó que en contraste con la campaña del oficialismo, donde predomina lo que calificó como derroche de recursos, su campaña está basada en recorridos por los barrios y el contacto directo con las personas para escuchar sus problemas. Es importante mencionar que en este evento convocado por el CNE para el 25 de mayo no participan la mayoría de partidos que adversan al oficialismo ni tampoco la oposición mayoritaria que encabeza María Corina Machado. Es la información que tenemos hasta ahora desde el estado Bolívar. El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó este jueves que está cerca a un acuerdo nuclear con Irán y que este país no podrá tener un arma nuclear, que es el único punto muy simple, asegura, que exige Estados Unidos para un acuerdo. Así lo indicó el mandatario en Doha en el marco de su gira regional por Oriente Medio, en donde señaló durante un encuentro con inversores que, según las últimas informaciones, Irán como que ha aceptado los términos para un acuerdo. El presidente estadounidense reafirmó así que cree estar cerca de llegar a un acuerdo sin tener que emplear el camino de la violencia que asegura no quiere tomar. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que es mejor hacer tratos que la guerra, después de cerrar su visita de Estado a Qatar rodeado de militares, antes quienes criticó a los generales de televisión por no haber acabado antes con el Estado Islámico en tiempos de su primer mandato. Por otra parte, Trump aseguró que pese a las dificultades de agenda en su gira en Oriente Medio, podría ir a Estambul el viernes para facilitar las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha aterrizado este jueves en Ankara, donde fue recibido por su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan para discutir posibles soluciones diplomáticas a la guerra que comenzó hace más de 3 años debido a la invasión rusa en su país. La cumbre entre los dos jefes de Estado antecede al encuentro que delegaciones de Rusia y Ucrania tienen previsto iniciar esta tarde en Estambul y en el que ha rechazado participar el presidente ruso Vladimir Putin. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este jueves que no hay una solución militar para la guerra en Ucrania, sino que el remedio llegará por la vía diplomática. Y agregó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que desea es ver el fin del conflicto. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este miércoles al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular sobre la reforma laboral e instó a las organizaciones sociales a reunirse en cabildos abiertos en todos los municipios del país. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. El ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, aseguró este miércoles que llevará ante la justicia la trampa y el fraude que, según denuncia, ocurrió durante la votación en el Senado de la convocatoria a una consulta popular propuesta por el gobierno de Gustavo Petro para impulsar una reforma laboral. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. E intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Después hace una aclaración. Gustavo Petro promueve una consulta popular con 12 preguntas para reformar el Código Laboral colombiano, luego de que el Congreso rechazara en abril un primer proyecto legislativo impulsado por su gobierno.
La propuesta de consulta popular debía pasar por la aprobación del Senado antes de convocar a los colombianos a las urnas. La votación de este miércoles quedó 49 votos en contra frente a 47 a favor de la consulta. Y un derrame de colorante tiñó de azul un lago y a su fauna. Esto ocurrió en Brasil. Veamos. El lago y los animales del Jardín Botánico del municipio de Jundiaí, a 75 kilómetros de Sao Paulo, quedaron teñidos de azul eléctrico tras el derrame de 2.000 litros de colorante industrial. El incidente ocurrió hace 2 días, cuando un camión que transportaba 5 tanques con tinte chocó en una autopista cercana y parte de la carga fue a parar directamente al lago de las Tulipas, principal cuerpo de agua del parque. El tinte destinado a hueveras de celulosa cayó en su mayoría dentro del lago, provocando una intensa coloración azul en animales como gansos y patos, varios de los cuales fueron rescatados. También se encontraron peces muertos en las orillas, lo que alertó sobre posibles daños al ecosistema. Aunque el colorante contenía ácido acético, una sustancia orgánica menos tóxica que otros químicos industriales, los expertos señalan que aún es pronto para medir el impacto ambiental total. Se teme que la alteración del pH haya afectado microorganismos, sapos, ranas y plantas acuáticas. Los animales rescatados están siendo tratados con baños de carbón activado, aunque algunos perdieron plumas y presentan signos de intoxicación. Por su parte, las autoridades ambientales monitorean el avance de la contaminación, que incluso ha alcanzado un municipio vecino. Y la Defensa Civil confía en que el lago recupere sus condiciones normales en los próximos días, mientras continúan con las labores de limpieza y análisis de calidad del agua.